Comienza uno a ver todo el desarrollo que ha tenido, digamos, desde la década pasada, y en especial, pues como les decía, desde la promulgación de la ley 1715 del 2014, ¿cierto? En donde se reglamentan los usos y beneficios de las fuentes no convencionales de energía renovable. Víctor Melgarejo Arias, gerente de desarrollo de nuevos negocios de Unigas, nos cuenta los avances que posicionan la matriz energética de Colombia entre las 10 más limpias del mundo, los proyectos en el sector público y privado y el papel del gas licuado dentro de este proceso de transición. ¿Cómo describiría la matriz energética actual en Colombia? Porque es considerada la 9ª más limpia en el mundo. Claramente cuando uno revisa, hay algunos que hablan de que somos la 9ª o de que somos la 6ª más limpia del mundo. Todo depende de cómo, pues, efectivamente se mida y dependiendo de si metemos también, digamos, los vehículos automotores, ¿cierto? Claramente, pues, Colombia es una de las más limpias porque cuando uno mira, o por lo menos desde la parte de generación de energía, encuentra que alrededor del 68% de la energía se está generando con hidroeléctricas, ¿cierto? Y gracias a la penetración pues, que han tenido las fuentes no convencionales de energía renovables, estas se llevan un 2% de participación y por último pues tenemos un 30% de generación con hidrocarburos, ¿cierto? Las que son las termoeléctricas, que son parte de toda esta estabilidad del sistema. Entonces pues esto hace que Colombia en general tenga una matriz energética limpia, ¿cierto? Adicionalmente, cuando ya miramos vehículos automotores, también vemos que en Colombia se tienen energéticos, digamos, de última generación, ¿cierto? Siendo estos muy limpios como la gasolina y el diésel. Estoy de acuerdo, digamos, la matriz energética colombiana es limpia, ¿cierto? Sin embargo, pues, tenemos que seguir transformando, y eso es parte de toda la transición energética, esta matriz para que cada vez, digamos, sea más limpia, pero a la vez también sea más sustentable. Tenemos en cuenta que cuando se nos vienen, digamos, los fenómenos de la Niña, pues los niveles de lluvia se incrementan y no tenemos problemas con la generación hidroeléctrica, pero cuando tenemos el Niño, y hay algunos, digamos, niños tenemos cada año, pero más o menos cada 5 años hay un niño severo, que nos lleva, digamos, a unos niveles de sequía altos en los que la mayor parte, digamos, del parque termoeléctrico empieza a suplir a las hidroeléctricas y pues la generación no es tan limpia como normalmente lo es, ¿cierto? Ahí debemos buscar también complementar esa matriz con las fuentes no convencionales de energías renovables. Ok. Si se compara Colombia con otros países en Latinoamérica, ¿qué tanto ha avanzado en el proceso de transición energética? Cuando uno mira a Colombia, pues ha iniciado de una manera, digamos, drástica, gracias, digamos, a todo el empuje que le dio la ley 1715 del 2014 en cuanto a las fuentes no convencionales de energía renovables, y es como vemos que hoy en día tenemos cerca de más de 100 megavatios instalados de capacidad en plantas fotovoltaicas y eólicas, ¿cierto? Esto sin contar pues estos grandes proyectos interconectados a todo el sistema interconectado nacional, pero también tenemos, digamos, proyectos desde las pequeñas empresas, las medianas empresas, que tienen todos sistemas de autogeneración, ¿cierto? Lo que llamamos energía, pues digamos, energía para su autoconsumo, ¿cierto? Toda la parte de energía distribuida, y nosotros, digamos, en Empresas Gas, en Unigas, una de las empresas del grupo, que es Gascoluz Colombia, tenemos ya cerca de 8 megavatios instalados y en construcción para este tipo de pequeños, medianos y grandes empresas, en donde lo que buscamos es, digamos, generar de una manera más limpia. E incluso tenemos en una de nuestras plantas un sistema híbrido en donde inyectamos energía incluso a la red y generamos con GLP y con paneles solares, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esto
ha sido en Colombia toda una transformación. Colombia ha iniciado, digamos, de una manera dramática este ascenso en la implementación de las fuentes no convencionales de energía renovable. Aunque Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias, de todos modos, con la fundamentación o con la Ley 1715 del 2014 se estableció, digamos, todo lo que ha sido los beneficios tributarios y digamos, el soporte a la implementación de las fuentes no convencionales de energía renovables, ¿cierto? Lo que ha generado que estamos en más de 100 megavatios de capacidad instalada en este tipo de energía, ¿cierto? De fotovoltaica, plantas fotovoltaicas grandes, interconectadas al sistema, pues, interconectado nacional, entregando energía limpia a todo el sistema. Esto sin contar, pues, toda la parte que tenemos en la energía distribuida, y son estas pequeñas centrales fotovoltaicas instaladas en pequeñas, medianas y grandes empresas que generan energía para su autoconsumo. Algunas incluso logran entregar energía a la red. Incluso nosotros, digamos, dentro del grupo Gasco, del que hace parte, pues, Unigas, tenemos a Gasco Luz Colombia, una compañía que en este momento tiene ya 8 megavatios de energía entre instalados, en operación y en construcción, y pues la meta es llegar en los próximos 2 años a cerca de 15 megavatios, ¿cierto? Atendiendo clientes en donde entregamos, pues, este tipo de energía. Incluso tenemos una planta híbrida en donde generamos energía con GLP, ¿cierto? Y con energía solar. Aquí es importante, pues, que Colombia no solo ha sido un país que se ha dedicado a implementar este tipo de tecnologías, también en cuanto a vehículos eléctricos, nosotros vemos que el país, a pesar, pues, de no tener un alto índice de motorización a nivel de Latinoamérica, esto quiere decir que no es que tengamos muchos vehículos por habitantes, sí lo que hemos visto es que es el primer país de América Latina que es el consumidor de vehículos eléctricos, en donde el 1.5% de los vehículos nuevos matriculados son eléctricos, y si sumamos a esto los híbridos, en total son un 10.5% de los vehículos matriculados, hablando, digamos, en el primer semestre del año pasado. Entonces aquí comenzamos a ver que Colombia se encuentra comprometida, digamos, con todo esto de la transición energética. Ok. E incluso, perdóname, ahí hablo algo del GLP, ¿cierto? El GLP, ¿cómo hemos visto esa transformación? Claramente hemos visto cómo el GLP en los últimos 10 años ha crecido cerca de un 24% en su consumo, supliendo, digamos, energéticos más contaminantes como la leña y el carbón. Ok. Y precisamente, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el país, a pesar de todos estos avances, para poder cumplir con la meta de carbono neutralidad en 2050? Como yo les decía, pues, aunque Colombia, pues, tiene un bajo peso en la producción de emisiones contaminantes a nivel mundial, cerca de el 0.28%, esto es decir, ni siquiera llegamos al 1%, perdón, de la producción de contaminantes a nivel mundial, pues de todos modos tenemos grandes retos dentro de las metas que nos hemos establecido, que es, pues, generar, digamos, una transformación y un acceso a tecnologías más limpias, digamos, para todos los consumidores, sean empresas, sean familias, sean individuos como tal. Entonces, pues, tenemos desde los combustibles que usamos para cocción de alimentos, digamos, dejar de usar leña, dejar de usar carbón, pasarnos a combustibles, digamos, de transición, en donde podremos encontrar el GLP como tal, ¿cierto? También para las industrias que utilizan el carbón o que son muy demandantes del carbón en sus calderas para procesos de generación de vapor, también tenemos que generar esa accesibilidad a la tecnología, ¿cierto? Basados en un marco legal, digamos, muy claro y muy amable, digamos, para que los individuos puedan generar este cambio o puedan continuar, digamos, en este cambio. Por ejemplo, hemos visto también opciones de generar en zonas no interconectadas, dejar de generar con diésel, comenzar a generar
con GLP, que digamos es, como lo decía anteriormente, es un combustible de transición. Bueno, justamente por lo que está comentando, ¿por qué las empresas deberían migrar al uso del GLP? ¿Ok? ¿Qué razones le pudiese dar o qué argumentos y cuál sería el impacto, por ejemplo, en su costo-beneficio? Que probablemente eso es una de las cosas que más consideren antes de hacer alguna migración. Lo que uno busca y lo que hemos buscado, digamos, en Empresas Gasco y en Unigas es convertirnos en el aliado energético, en el socio energético de nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones energéticas integrales, ¿cierto? O sea, ya no queremos ser nosotros ese proveedor de GLP, sino comenzar a entender al cliente, ¿cierto? Y toda la estructura de costo del cliente y ver cómo lo apalancamos con el GLP. Que aunque sabemos, digamos, que puede en principio parecer más costoso que la leña o que el carbón, cuando ya sumas incluso impuestos como el establecido para emisiones contaminantes, como el impuesto al carbón, ¿cierto? Cuando ves, digamos, todo el impacto ambiental que tiene, pues ves que en la suma costo-beneficio, ¿cierto? Y cuando algunas compañías de cara a sus clientes se quieren mostrar pues como compañías que efectivamente están comprometidas con todo con toda esta transición energética y con la disminución de emisiones y pues ser amables con el planeta, pues lo que vemos es que el GLP es un gran combustible que puede apalancar esta transformación, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos, ya cuando lo sumamos no solo costo monetario como tal, sino impacto, imagen, costo, ya cuando lo sumas te das cuenta de que es un amigo más de digamos, del proceso productivo de las compañías. Ok. ¿De qué manera el gas licuado está contribuyendo a la adopción de energías más limpias? Claro, digamos que ya nos ha comentado un poco, pero probablemente por sus propiedades, sus atributos, ¿ok? Porque digamos que tiene un rol tan importante en la adopción de energías, en esta transición. Claro, bueno, pues el GLP se ha usado en Colombia desde hace más de 60 años como tal, entonces digamos que tiene todos unos canales de distribución muy bien desarrollados, ¿cierto? Como tal. Sí. Eso desde el punto de vista, digamos, de todo lo que es la distribución, el alcance, el acceso a los mercados, pero adicional cuando comenzamos a ver el régimen de emisiones y vemos que el GLP tiene menores emisiones, por ejemplo, que una generación con diésel en zonas no interconectadas, claramente un mucho menor impacto ambiental que utilizar leña, pues destruyendo, cuando para obtener leña pues se destruyen bosques, que en este momento pues es parte de lo que necesita el planeta, pues uno comienza a ver que efectivamente el GLP contribuye a hacer como este paso entre las energías muy contaminantes, ¿cierto? Como carbón, diésel, leña, ¿sí? Hacia estas fuentes no convencionales de energía renovable. Es por eso que nosotros vemos que el GLP como tal es un combustible, o mejor dicho, como lo han señalado en Europa, del GLP, el gas natural, son combustibles de transición hacia pues, una matriz más limpia y menos o más amigable, digamos, con el medio ambiente. Perfecto. Un poco regresando al tema de la matriz energética en Colombia y la transición que se está teniendo, no sé si nos puede comentar qué otros proyectos se están desarrollando, ¿ok? Que nos pueda comentar públicos, privados, bueno, de Gasco Unigas ya nos ha comentado algunos, pero a lo mejor, bueno, puede darnos más detalles, ¿no? Sí, digamos que al comienzo uno ver todo el desarrollo que ha tenido, y digamos desde la década pasada, y en especial pues como les decía, desde la promulgación de la ley 1715 del 2014, ¿cierto? En donde se reglamentan los usos y beneficios de las fuentes no convencionales de energía renovable, se comenzaron a desarrollar diversos proyectos, sobre todo plantas solares,
¿cierto? Grandes plantas solares conectadas al SIM y pues también comenzamos nosotros, o como empresas Gasco, digamos que desde, si lo vemos desde nuestra matriz, llevamos más de 160 años en el mercado de energéticos, ¿cierto? Comenzamos a ver cómo apoyábamos nosotros toda esta transición energética y es como hemos comenzado a trabajar y a convertirnos en el aliado energético de nuestros clientes, buscando no solo que nos vean como un proveedor de combustibles, sino también como ese proveedor de soluciones energéticas en donde, pues como le decía anteriormente, estamos buscando hacer diferentes proyectos, tanto de generación, cogeneración, entrega de energía a través de paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Entonces, pues tanto a nivel nacional, perdón, que revolvió un poco los mercados, digamos, Sí. pues se encuentran grandes proyectos de generación fotovoltaica y también pues digamos que el país ya comenzó a incursionar en otros combustibles como el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno verde, que aunque el hidrógeno se ha manejado desde hace algún tiempo, su generación no era tan verde como se está buscando ahora. Y digamos ya a nivel corporativo, como le decía, nosotros estamos trabajando en implementar proyectos en donde buscamos la eficiencia energética de los clientes y cómo el GLP puede apalancar tanto desde su estructura de costos, pero también desde unas menores emisiones en su proceso productivo. Sean esto mediante soluciones solo con base en GLP o también con sistemas híbridos en donde podemos buscar soluciones con GLP, incluso con paneles fotovoltaicos, y también hemos comenzado a analizar algunas soluciones basadas en GNC. Ok, sí, justamente quería ver si nos podía como mencionar 2 o 3 de los proyectos más, digamos que, más importantes que ahorita están desarrollando en Colombia, como Unigas, y si nos puede comentar a lo mejor alguno que usted considere muy prometedor en el sector público. Sí, digamos, pues yo podría de pronto hablar de la planta que nosotros montamos como planta laboratorio para pasar a ofrecer a nuestros clientes lo que le comentaba, lo que es un sistema híbrido de generación de energía en donde la planta es capaz de definir de acuerdo con el consumo de energía que está teniendo, ¿cierto? Y el costo de la energía a esa hora, de dónde toma la energía, si la toma de la red, si pone a generar el motor a GLP o pues si en ese momento claramente hay suficiente radiación solar, pues estará tomando la energía de los paneles o de la planta fotovoltaica. Esta es nuestra planta ubicada en Yumbo, digamos, y ese pues es uno de los principales proyectos que tenemos buscando, digamos, esta eficiencia energética y encaminados hacia esa transición energética. Y en el sector público, ¿usted considera que hay algún, o a lo mejor algo que se esté trabajando de la mano con el sector público, algún proyecto que considere relevante destacar en esta entrevista? Pues nosotros, digamos, cuando lo miramos desde nuestro grupo, sí hemos estado en algunas revisiones precisamente en el sector público para zonas no interconectadas, ¿cierto? Buscando cómo podemos proveer mediante estos sistemas híbridos energía a zonas muy apartadas, sustituyendo, digamos, lo que es una generación intermitente con diésel, ¿cierto? A pasar a ofrecer una generación, digamos, por un lado más económica y por otro lado ambientalmente más amigable, con base en precisamente motores a GLP y planta fotovoltaica de una manera integrada. Entonces hemos estado mirando, digamos, estas soluciones de la mano del IPSE, pues que es el instituto encargado de realizar ese tipo de soluciones. Perfecto. Y bueno, ya como para cerrar, no sé si nos puede comentar o su opinión sobre cuál es el rol que tiene el sector privado en Colombia para
terminar de hacer ese proceso de transición energética. Sí, de acuerdo. Digamos que el rol, yo vería, digamos, dos roles principales. Uno como proveedor de soluciones y otro como consumidor de soluciones. Entonces, digamos, desde el punto de vista de proveedor, las empresas, y es parte, digamos, de nuestro objetivo, es lo que yo les decía, las empresas proveedoras, digamos, de energía o de combustibles o de energéticos, tenemos que volcarnos en entender más allá de simplemente vender, digamos, el GLP, simplemente vender un energético, ¿cierto? Volcarnos a vender toda una solución al cliente, entendiendo toda su estructura de producción, todo su proceso de producción, para ver dónde encontramos esa eficiencia energética, digamos, que a la vez de que reduce costos en el cliente, también reduce emisiones para el cliente. Esto de una parte. Y por el otro lado, digamos, uno como consumidor de energía, lo que tiene que buscar es cómo hace, por un lado, más eficiente su consumo energético, cómo hace, busca, digamos, una matriz de energéticos también más limpia para su empresa, ¿cierto? Entonces, pues yo el rol lo veo en esas dos vías. Perfecto. ¿Usted quiere profundizar en algo? Señalar que desde nuestro grupo de empresas y desde Casa Matriz, pues lo que nos hemos nosotros volcado es a trabajar en esta transición energética, ¿cierto? A proveer a nuestros clientes este tipo de soluciones energéticas que puedan apoyar toda su transición o la transición en su proceso productivo hacia, digamos, una eficiencia en el uso de la energía, ¿sí? Hacia una eficiencia en su proceso productivo y hacia migrar, digamos, a unos procesos en donde la emisión de su producción pues sea menos contaminante y sea más amigable con el medio ambiente.